Bueno, hoy día quería compartirles un tema que tiene que ver con el temor como lo habíamos visto con Pablo, o sea, con Pablo, con Pedro, ¿cierto? Que tiene que ver con el temor. Y quería ver el caso de Josué, porque es un caso bien particular. Si bien las escrituras, ¿cómo se llama? No nos dicen de como literalmente Josué tenía temor, pero sí podemos ver que sí lo tenía. Vamos a ir al libro de Josué en el capítulo 1. Nosotros vemos que en el contexto de ya la muerte ¿cómo se llama? De Moisés, ¿cierto? Dios le ratifica a Josué nuevamente que él iba a ser el que iba a entregar o a repartir la tierra al pueblo de Israel, que iba a hacer que Israel poseyera la tierra, ya que Moisés no pudo hacer entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, sino que llegaron hasta antes del Jordán y Moisés murió. ¿Ya? Esto por una rebelión que tuvo él, ¿cierto? De no glorificar el nombre de Dios ante el pueblo de Israel. Que, ¿cómo se llama? No es, ¿cierto? El tema que vamos a ver ahora. Pero quiero que veamos en Josué capítulo 1 lo que Dios le dice a Josué para que veamos que realmente había un temor. Por ejemplo, vemos mientras Dios le está hablando, en el versículo 2 le dice: mi siervo Moisés es muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Ya? Vamos a ver el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Vemos de que Dios parte haciendo una gran promesa, ¿cierto? Dice: así como estuve con Moisés, o sea, como tú viste, como yo estuve con él, así yo voy a estar contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar todos los días de tu vida. Y vamos a ver que Dios es fiel en cumplir esta promesa. Amén. Y en el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente. Vamos a ver que dice por primera vez: esfuérzate y sé valiente. Algo que uno puede, ¿cómo se llama? Uno puede pensar que es simplemente una frase de ánimo, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente te esfuerces y seas muy valiente. Ya cuando a alguien le están, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Repitiendo dos veces, ¿cierto? Es porque hay algo que Dios está recalcando, ¿cierto? Si yo veo que, ¿cómo se llama? Mi hijo tiene ¿cómo se llama? Debilidad, ¿cierto? Yo le voy a recalcar antes de que enfrente el problema que tiene que hacer frente a esa debilidad. Si es cierto el temor, le voy a decir: sea valiente, esfuércese. ¿No? Entonces, vamos a ver por tercera vez en el versículo 9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Tercera vez que Dios le dice: mira que te mando. O sea, primero es solamente que te esfuerces y seas valiente. Después le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Nosotros podemos dilucidar aquí de que Josué probablemente tenía un problema con el temor. Quizás no tan grave, pero vamos a dilucidarlo por medio de las escrituras, más o menos dónde iba esto. Y vamos a ver que por cuarta vez, en el versículo 18, el mismo pueblo de Israel le dice: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandares, que muera. Solamente te esfuerces y seas valiente. No era algo que solamente Dios sabía, sino que aparentemente el pueblo también sabía de que tenía que esforzarse y ser valiente. Quizás tenía un problema con el temor, pero también podemos verlo de que este llamado que Dios le estaba haciendo al morir Moisés era un llamado al liderazgo bastante complejo y era una tarea bastante grande. Entonces todo el pueblo de Israel sabía de que no era para nada fácil. Entonces le dice: te tienes que esforzar y ser valiente, porque confrontar esta situación lo más probable es que te cause temor y que tienes que esforzarte por cumplirla, porque
no va a ser algo fácil. Y vamos a ver en Josué 8:1 que Dios se lo vuelve a decir. Y Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Entonces vemos de que si Dios le ratifica tanto esto a Josué, es porque la tarea que iba a enfrentar, el mismo llamado de Dios, lo iba a confrontar con sus temores. Iba a tener que aplicar confianza, iba a tener que vencer el temor. Muchas veces nosotros no manifestamos temor porque no nos enfrentamos a situaciones que nos confrontan el temor. Por ejemplo, una enfermedad, ¿cierto? Nosotros mismos muchas veces nos hace confrontarnos a la muerte. Por ejemplo, cuando uno es joven, ¿cierto? Y se enferma o tiene una lesión, por ejemplo, miren, yo estoy viendo dos pacientes. Estoy viendo un paciente que tiene 49 años y se hizo una operación en la rodilla. Entonces, sus problemas más grandes, ¿cierto? Para ella es volver a poder hacer los ejercicios que hacía antes, poder ir al gimnasio, todo lo demás. Entonces, sus complejidades más grandes es la frustración de no poder estar haciendo lo que hacía antes porque quiere volver a correr, volver a hacer ejercicio, volver a levantar pesas, ¿cierto? Y verse cómo se veía antes de la operación. Y también estoy viendo una paciente que tiene más de 80 años y tiene artrosis en una cadera. Y fue tan grande el dolor que cayó postrada en cama. Y entró en una, depresión como por un año. ¿Por qué? Porque esta artrosis, ¿cierto? Este dolor la hizo confrontarse con otro tipo de temores. No en que si voy a volver, a caminar igual, si me voy a ver igual, si voy a poder correr, si voy a poder ir al gimnasio, sino el miedo más profundo, cuando yo estuve conversando con ella, ¿cierto? Es: voy a morir postrada, voy a terminar mis días en una cama sin poder caminar. Entonces vemos de que ciertas situaciones nos confrontan a nuestros temores que en otra oportunidad quizás no se manifestarían. Una enfermedad, una limitante, una crisis financiera, una crisis, en el matrimonio. Uno dice: esto se va a terminar, esto ya llegó hasta aquí, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a ser de mí? No sé. Entonces, nos confrontamos a situaciones, y lo más profundo de esto es que la situación que le iba a confrontar estos temores es una situación en que Dios lo puso. Y no estoy hablando de una enfermedad, sino de un llamado, de un ministerio. Al ministerio y al llamado, ¿cierto?, que Dios estaba colocando a Josué, lo iba a confrontar con sus temores y lo iba a confrontar en una situación donde iba a tener que esforzarse. Y no habla aquí de un esfuerzo en contra de la flojera o en contra de la pereza, sino que le iba a provocar esfuerzo. Y no solamente esfuerzo físico, sino confrontar problemas, solucionar problemas, desgaste físico, desgaste emocional, desgaste espiritual. Iba a ser trabajado lo que iba a hacer. ¿Me entienden? Entonces, un llamado que Dios le hizo, lo iba a confrontar en esas situaciones. Nosotros todos tenemos un llamado en el reino de Dios. Y muchas veces nos han vendido, ¿cierto?, humo, diciendo de que tienes un llamado y que ese es el propósito principal y que cuando se cumpla tu llamado, prácticamente llegaste a la cúspide de lo que Dios quiere hacer contigo. Y resulta que el llamado es la primera parte que tenemos para llegar recién a un escalón, por decirlo así, donde vamos a empezar a ejecutar a lo que Dios nos ha llamado. Pero esa no es la cúspide. Por ejemplo, que me nombren pastor, que yo ya ser apóstol, que tener una iglesia, que tener un templo donde congregarnos, por ejemplo. Ahí sí me voy a congregar.
Cuando haya un lugar, ¿cierto? Ahí sí voy a, ¿cómo se llama? Apartar el tiempo entre las 12, ¿cierto? Y las 2 de la tarde, y todo lo demás, ¿cómo se llama? Lo voy, ¿cómo se llama? A colocar, ¿cierto? En otro horario, porque hay un lugar donde nos congregamos, donde hay sillita, donde hay un púlpito, donde hay música, etcétera, etcétera. Entonces, no es eso, hermanos. Realmente nosotros tenemos que ver de que cuando llegamos nosotros a ministrar cualquier cosa, no estoy hablando solamente de los 5 ministerios, ¿cierto? Pero cuando llegamos al ministerio empieza un proceso donde somos confrontados en el mismo trabajo ministerial. Por eso tenemos que esforzarnos porque nos va a tocar, es un trabajo extra, es un trabajo extra. Y aparte de eso, es un trabajo extra de nuestra alma. Por ejemplo, Pablo dice, yo sufro aflicciones hasta que sea formado el cuerpo de Cristo o hasta que sean completadas las aflicciones de Cristo en ustedes. Entonces, es un trabajo extra, es un tema profundo que tiene que ver con la mente, la voluntad y las emociones que se alinean con el Espíritu y toman una responsabilidad divina, ¿cierto?, con la obra que hay que hacer. Y requiere valentía y requiere esfuerzo. Y en parte a eso también Jesús, ¿cierto?, se refiere cuando confronta a sus discípulos y a sus apóstoles, cuando Él ya va a culminar su obra en el sentido de morir y resucitar, y Él sabe que se acerca el momento en que ellos iban a depender del Espíritu Santo y empezar a ellos ejecutar la obra ministerial que Jesús había comenzado. Y les dice, confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Porque necesitamos esa confianza, porque el trabajo ministerial nos va a confrontar el temor. Y no solamente hablo de los 5 ministerios, de la obra ministerial que tenemos en el reino, de ministrar el reino. No es solamente de ser papá, no es solamente de ser mamá, no es solamente de ser esposo, de ser esposa, o de tener un trabajo, o de completar mis estudios, o de poder comprarme casa. No es solamente eso, sino que en esas actividades que son naturales de la vida, que las hace cualquier otro mundano, porque todo mundano que no tiene a Cristo también tiene temores con ser papá, con ser mamá, con ser esposo. ¿Será que con este que me estoy casando, van a haber problemas en el futuro? Todos se pasan eso, e igual se casan, igual tienen cierta confianza. Cuando son padres, ¿estaré haciéndolo bien? ¿Es correcto lo que estoy haciendo con mis hijos? ¿Hice bien mi tarea? ¿Será culpa mía que es así ahora? ¿Será culpa mía que tiene estos temores? ¿Será culpa mía que es de esta manera? Todos tienen, pero ¿cuál es la diferencia entonces con el cristiano? Que yo tengo un llamado y un trabajo, no solamente un llamado que está lejano, sino algo aquí y ahora, que está en este momento, un trabajo ministerial de ministrar el reino de Dios en las cosas naturales que le toca hacer a cada una de las personas. Entonces yo como papá, o como madre, o como esposo, como esposa, tengo que tener el trabajo extra de ministrar el reino en la ejecución de mi responsabilidad natural. Como padre, como madre, como esposo, como esposa, como trabajador, como estudiante, como hijo, etcétera, etcétera. Tengo un trabajo. No es una opción, como que yo le voy a hacer un favor a Dios. Y ese trabajo de ministrar el reino de Dios en las cosas naturales, de aplicar justicia de Dios, de instruir el reino de Dios, de ser testigo de Jesucristo en todo lo que hago, eso conlleva un trabajo, me tengo que esforzar, porque conlleva un trabajo, un esfuerzo, hay un trabajo extra. Pero como le dice Dios a Josué, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Y hermanos, desde el corazón de Dios para nuestras vidas, yo les podría decir, no se los voy a poder probar ahora bíblicamente por el tiempo, pero yo les podría decir que en cierta manera Dios nos dice, como estuve con Jesús, estaré con ustedes.
Por eso Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días, como el Padre me envió, yo os envío a ustedes. Y dice, el Padre os ama. Entonces, así como Dios estuvo con Jesús, y por causa de la justicia de Jesús, Dios está con nosotros. Y nadie nos podrá hacer frente. Entonces, ¿qué significa ese que nadie nos podrá hacer frente? Que si nosotros tomamos este trabajo, nos esforzamos, somos valientes, no tememos ni desmayamos y confrontamos de la manera adecuada usando las herramientas y la justicia de Dios, el problema no nos va a poder hacer frente y nosotros vamos a ser vencedores. Y acuérdense que ser vencedor no necesariamente es que el problema se vaya. Es que yo ante el problema lo pueda sobrellevar de una manera victoriosa. Por ejemplo, puede ser que mi victoria no sea una sanidad física. Pero hermano, en la Biblia dice que por sus llagas fuimos curados, sanados. Pero puede ser que mi victoria, porque esa es una victoria externa. Si yo no me puedo sanar físicamente en algo que no, ¿cierto? En algo que no me puedo sanar, ¿qué victoria tengo yo si es Dios el que me va a dar esa sanidad? Pero si yo aún en la enfermedad logro hacer que esta enfermedad y lo que provoca la enfermedad, depresión, angustia, temor, limitantes en mi alma, en mi relación con Dios, en mi relación con los demás, en amar, en hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de mi vida. Entonces, si yo logro hacerle frente a todo lo que esa enfermedad física o esa limitación en las finanzas, etcétera, etcétera, o las carencias de algo, todo lo que eso me está haciendo frente para limitarme, yo le hago frente y no me limita, sino que aún así soy una persona que vive la justicia de Dios, que puede hacer la voluntad de Dios, que enfrenta la depresión, que enfrenta la amargura, que enfrenta la pena, la venganza, la ira, la confronta y aún así salgo victorioso porque teniendo la limitante no me dejo vencer y no me dejé vencer, entonces soy vencedor aunque tenga la enfermedad o aunque no tenga el dinero suficiente o aunque no tenga lo que quiero alcanzar. ¿Me entienden? Eso es ser vencedor según las Escrituras. Y para eso necesito esforzarme y ser valiente, no temer y no desmayar. Ahora, ¿cuál es el secreto? Dios se lo revela a Josué. Nosotros vamos a ver. Versículo 7. Porque ¿en qué me tengo que esforzar? En ver la depresión de dónde viene, que la tengo que atacar, que aquí, que allá, que la depresión, que un espíritu que viene por abajo, que viene por arriba. Dios le da el secreto a Josué. Versículo 7, solamente te esfuerces y seas muy valiente para, o sea, ¿en qué tengo que llevar mis esfuerzos? Porque muchas veces yo puedo ser muy esforzado y muy valiente, pero estoy gastando esfuerzos en algo que no tiene nada que ver. Ejemplo, por ejemplo, si tengo que cambiar la rueda de un auto porque está pinchada, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué saco con esforzarme y levantar el auto yo mismo, ¿cierto? Con mi fuerza y me esfuerzo, hice un esfuerzo tremendo, mientras otro saca la rueda si tenía una gata. Y con la gata podía simplemente darle vuelta a una perilla y el auto se levantaba. ¿Cierto? Entonces, muchas veces nosotros ponemos esfuerzos en cosas que simplemente nos desgastan. Y no es lo que deberíamos poner el esfuerzo. Y por eso que no somos vencedores y nos cansamos y desfallecemos y terminamos desmayando. Y terminamos bajando los brazos ante una lucha y nos damos por vencido ante la ira, la venganza, ante los problemas matrimoniales, los problemas financieros, ante la enfermedad, ante la escasez, ante la depresión, ante la amargura. Porque muchas veces ponemos nuestro esfuerzo en cosas que no necesitan ese esfuerzo, en cosas externas. Entonces, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar. Y esta palabra es importante porque cuidar te dice, tú tienes que ser diligente. Esfuérzate en ser diligente, en ser atento, en ser consciente, prudente, activo, en cuidar.
de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, te mandó. Primer esfuerzo, hacer toda la escritura, todos los mandamientos que tienen que ver con respecto a tu vida, que Dios ha estipulado en la Biblia. Como dice Jesús, ni una tilde, ni un punto de una i pasará de la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios o mi palabra no pasará. Entonces tengo que ser diligente. Pero si no soy capaz de leerla, si no soy capaz de estudiarla, si no soy capaz de escudriñarla, si no pongo mi esfuerzo en eso, a veces en vez de esforzarme en eso, y no hablo de algo religioso, ya leí la Biblia. No, no es simplemente leer, sino aquí dice, ni aún dice leer, dice de hacer. Pero para poder hacer tengo que conocerla, ¿cierto? Entonces, yo soy el diligente, yo soy el que tengo que cuidar de hacer la voluntad de Dios. Y para eso tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Me estaré comportando como Dios quiere? ¿Mis pensamientos son los correctos? ¿Mi forma de razonar, cierto, ante la vida, ante las cosas que hago, son los que le agradan a Dios? Porque soy yo el que no voy a poder acusar a otro, el que es pastor, es que mi marido, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mis papás, es que el apóstol que no me enseñó. No, tú tenías que ser dirigente. Amén. Entonces, de hacer toda la ley, toda la palabra de Dios, toda la voluntad de Dios. Cuando usted lee aquí ley, véalo como la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Eso quiere decir que muchas veces nosotros podemos estar caminando hacia el destino que Dios nos trazó. Como dice Pablo, yo prosigo al blanco perfecto, a la meta. Pero yo puedo ir hacia el blanco, pero si me desvío 1 grado, aparentemente voy hacia allá, pero cada vez que me vaya acercando, me voy separando. Por eso muchas veces que cuando nosotros vamos creciendo en el cristianismo, vamos avanzando en razón del tiempo, cada vez se van manifestando más las cosas que nos alejan de Dios. Porque hay cosas que tenemos que encauzar, detalles en nuestra vida que tenemos que estar dispuestos a cambiar. Pero muchas veces que creemos que estamos en cierto nivel y que ya no necesitamos, que nuestra forma de pensar, nuestra forma de racionar, nuestra forma de resolver las cosas, nuestra forma de ver la vida, está pero ya es divina. Falta que Dios, cierto, venga con una mano y diga, esta es la forma de ver la vida. Y terminamos siendo arrogantes. Entonces, dice, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Leerla, meditarla. Incluso hay un salmo que dice, que habla de susurrar los dichos de Dios, como un murmullo, como que no solamente leo mi mente, sino que los hablo. Y cuando habla de tu boca no es que usted lea en voz alta, sino que todo lo que sale de su boca, que sea conforme a la ley de Dios. Todo lo que hable usted sea conforme a la ley de Dios. No es que usted diga, por ejemplo, que, no sé cómo se llama, alguien le diga, oye, y ¿cómo se llama? ¿Qué pasa con tu Dios? Es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Jesucristo. O que le digan, oye, vamos, ¿cómo se llama? A comprar ahora. Es que esperad, porque todo tiene tiempo, todo tiene su hora. No es eso, sino que lo que salga de su boca sea conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Amor, perdón, justicia, reconciliación, gozo, paz, poder de Dios. Amén. Y miren, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, que conlleva leer, meditar, hablar de aquello, hablar de la Biblia. Antes de día y de noche meditarás en él, en la Biblia. ¿Para qué? Y aquí está el tema que les comentaba antes. ¿Para qué lee la Biblia? ¿Para qué participa en los estudios?
para sentirse de que sabe, para sentirse de que ya voy a cumplir con leer la Biblia, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Para qué tiene que estudiar la Biblia? Para que usted, no para que su marido, no para que su esposa, no para que el hijo, no para que el de acá haga la voluntad de Dios y para que usted tenga que responderle cuando lo confronte. ¿Para qué tiene que estudiar la Biblia? Para que usted sepa si está guardando o no la voluntad de Dios en lo que ya está haciendo o en lo que quiere hacer. Amén. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Entonces, ¿en qué va nuestra valentía? ¿En qué tengo que invertir los esfuerzos? En hacer la voluntad de Dios. Y es algo que quizás usted dirá, otra vez está hablando de lo mismo, otra vez repite la misma frase. Pero muchas veces pensamos que es simplemente una frase, hermanos. Y en realidad, descubrir y hacer la voluntad para nuestra vida conlleva descubrir nuestro destino, descubrir nuestro propósito. ¿Para dónde vamos? ¿Para qué fue creado? ¿Para qué nació? ¿Por qué conoció a Jesús? Solamente para que usted se y diga, ya soy salvo, cuando muera por lo menos sé que no me voy a ir al infierno. Qué pobre, qué triste. ¿Amén? Porque la voluntad de Dios no es solamente eso, porque eso fue simplemente de gracia. Entonces, la salvación es el instrumento inicial que Dios nos da y el instrumento más poderoso para que nosotros podamos ser personas que hagan y ejecuten la voluntad de Dios. Amén. Entonces nos encontramos con este Josué que Dios le hace este llamado a dirigir sus esfuerzos a lo que realmente es conveniente, porque Dios sabía las debilidades de Josué. Por ejemplo, Josué era un guerrero, tenía una mente de guerrero, por lo tanto su mente estaba limitada. Y muchas veces nosotros tenemos talentos, tenemos ciertos dones, y aún esos dones y esos talentos nos pueden limitar si nosotros nos identificamos con ellos. Josué era un guerrero, tenía el talento de guerra y el talento de liderazgo para llevar a grupos de personas a la guerra. Nosotros lo vemos cuando Dios lo envía por medio de Moisés a pelear contra, Amalek, ¿cierto? Fue un hombre esforzado, un hombre de guerra, un varón valiente, peleó con su espada, ¿cierto? Era un hombre valiente y fuerte, pero su mentalidad de guerra lo limitó. Vamos a ver, Éxodo 32:17. Y a veces nosotros nos identificamos tanto con los dones, o con el llamado incluso, es que tengo el don profético, es que tengo el llamado profético, es que tengo el don pastoral, es que tengo el don de maestro, es que tengo el talento para cantar. Entonces todo lo llevamos a la alabanza, o todo lo llevamos al pastorado, o todo lo llevamos al discipulado, o todo lo llevamos a la profecía, o todo lo llevamos aquí, o todo lo llevamos allá, o todo lo llevamos a ser mamá, a ser papá, o a ser hijo, o todo lo llevamos, a lo secular, ¿cierto? No, es que, o si tengo el don o el talento de Dios para poder, para poder evangelizar, todo lo llevo a eso. No, es que hay que hablarle al mundo, hermano, y pasa mucho. Miren, muchas veces tuve conversaciones con hermanas que eran maduras en el Evangelio, ya llevaban años en el Evangelio, y que lo único que hablaban eran de la alabanza. Predicaban con letras de la alabanza en vez de letras de las Escrituras. ¿Cierto? Una vez, ¿cierto? Una hermana que ya era mayor, me dijo, es que como dice el corito, dice así y así. Y yo le dije, ¿y en qué parte de la Biblia está esa frase, hermana? Ay, ¿usted es un religioso? No. Si no se trata de que usted me encuentre, esa frase, sino el concepto que me está tratando de decir. ¿En dónde está la Biblia? Entonces, todo lo enfocamos en la alabanza. O, por ejemplo, si tengo un llamado, evangelista, todo lo enfocamos en el Evangelio para ir para afuera. ¿Cierto? Es que no, y eso genera muchas veces divisiones.
porque menospreciamos lo que hacen los demás pensando que lo nuestro es lo más importante. Y todos nosotros tenemos dones y llamados diferentes que se complementan. Y obviamente yo me tengo que enfocar en lo que Dios me ha llamado, pero no puedo menospreciar el llamado de otros y decir que lo que ellos están haciendo está incompleto, porque en sí mismo lo mío también está incompleto, porque necesita de aquello y necesita de aquello. Entonces muchas veces uno habla con hermanos, no, es que hay que ir al mundo y la gente sí, pero muchas veces su intención es decirte, tú estás incompleto, todo lo que estás haciendo no es válido porque esto te falta y esto te falta, lo que yo estoy haciendo es lo que falta, porque lo que yo estoy haciendo es como si uno dijera, no, es que el discipulado, es que hay que sentarse a hacer estudio, es que hay que sentarse a hacer estudio y no vayan a predicar a ninguna parte porque eso no es esto. Entonces, yo me tengo que enfocar en el llamado que Dios me dio porque es la parte que puedo contribuir al reino de Dios. Y es la parte que tengo que contribuir al reino de Dios. Pero yo estoy consciente que en el llamado que uno puede tener no se va a manifestar la plenitud porque somos un cuerpo. Hay una parte que tiene más énfasis en el evangelismo, en el evangelismo para niños, en el evangelismo para adultos, para ancianos, para gente de la alta sociedad, para gente de la baja sociedad. Hay un enfoque cierto en el matrimonio, cierto, ¿cómo se llama? En discipular matrimonio, en discipular niños, discipular jóvenes, discipular adultos, discipular ancianos. Entonces hay muchos enfoques, pero el problema es que muchas veces nos limitan porque nos identificamos con ellos, nuestra mente queda limitada. Nuestra mente tiene que ser una mente de reino, abierta a toda la plenitud del reino. Y no necesariamente de la iglesia. Yo ayer les compartí una enseñanza que habla el camino al reino, ¿cierto? Que justamente habla de eso, de que el reino no es lo mismo que la iglesia. Nuestra mente tiene que ser una mente de reino. El reino se tiene que manifestar dentro de nuestro corazón a plenitud. Debería estar el Rey Jesucristo sentado en nuestros corazones gobernando y a través de nosotros Él establecer el reino. Pero eso no es algo inconsciente, no es algo que pasa mágicamente, ¿cierto? Es algo que yo dejo que pase, que yo ejecuto, cuando ejecuto la voluntad del Rey. Entonces, mi mente tiene que ser de reino, amplia, abierta, a todo el panorama del reino de Dios. Como dicen las Escrituras, tenemos la mente de Cristo. Pero muchas veces nosotros limitamos nuestra mente a nuestro llamado, a nuestros dones y a nuestros talentos dados por Dios. Y eso es un error terrible. Porque si su llamado fue solo ser papá, fue solo ser mamá, o fue ser un empresario, o fue ser un trabajador para dar trabajo a otros, o para dar testimonio, o ser político, entonces todo en la política, ahí está metido. Entonces, nuestra mente tiene que ser una mente abierta de reino, y no limitar nuestra mente al llamado, al talento, al don, que genuinamente puede ser de Dios. Mi mente tiene que ser una mente de reino, que abarca más que la iglesia, donde se manifiesta la justicia del Rey, la paz del Rey, el gozo del Rey, el poder del Rey que es Jesucristo, y principalmente la voluntad de Dios, como dice el mismo Jesús: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Mi mente tiene que ser mente de reino. Y vemos aquí Josué que tenía su mente limitada. Éxodo 32, 17. Creo que vamos a tener que dividir esto en dos partes, este estudio. Éxodo 32, 17. Dice: y oyendo Josué, ¿cómo se llama? En el contexto. Sube Moisés con Josué, ¿cierto? Al monte. Después, cuando baja Moisés, viene con Josué, ¿cierto? Y oyen gritos en el pueblo. Entonces Josué dijo: y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campo, o alarido de guerra. Entonces Moisés respondió: no es eco de algaraza de fuertes,
ni eco de alarido de flacos, algaraza de cantar oigo yo. Estaba tan centrado en su talento, o sea, y eso refleja muchas veces inmadurez, porque después vamos a ver que Josué maduró, pero estaba tan centrado en su talento, en su llamado, en lo que hacía, que su mente se limitaba a todo es guerra, todo es batalla. Entonces cuando escuchó al pueblo clamar, dijo, están atacando al pueblo. Y no se dio cuenta, su visión estaba cegada. Y Moisés, que sí tenía una visión de reino amplia, dijo, esto no es voces de guerra. Esto es danza, canto, júbilo, fiesta. Y justamente cuando bajó se encontró que el pueblo se había prostituido tras dioses ajenos y el becerro de oro. Y probablemente estaban cayendo en cosas muy pecaminosas. Probablemente estaban haciendo orgías y estaban haciendo muchas cosas. Entonces, la mente de Josué estaba limitada. Y así pasa con nosotros. Si usted no tiene una mente amplia de reino y limita su mente, mira, por eso, hermano, usted puede tener el llamado pastoral, el llamado apostólico, el llamado evangelista, el llamado para ser profeta, el llamado para ser maestro, y puede ser genuino de Dios. Pero si usted tiene una mente de profeta, porque tiene el llamado profético, y tiene una mente de apóstol, y tiene una mente de pastor, y se limita a eso, su ministerio va a ser limitado, porque cuando se encuentre con situaciones, usted lo va a ver a través del lente de su llamado y a través solo del lente de su talento, del don. Y no se va a dar cuenta de la realidad, y va a meter la pata porque va a tomar decisiones equivocadas. Y eso pasa muchas veces, hermano. En cambio, tenemos que tener una mente de reino. No puedo transgredir yo y hacer cosas que Dios no me ha llamado a hacer. Pero ejemplo, si tienes una mente de reino, puedes discernir de que, por ejemplo, el problema con tu hijo, el problema, no sé, ¿cómo se llama? El problema con un hermano, quizás sale de tus capacidades, del llamado que Dios te dio. ¿Sabes qué? Esto hay que llevarlo, ¿cómo se llama? Hablarlo con tal persona, porque él te puede ayudar, porque conozco mis limitaciones, pero no me enfoco en mi limitación, mi mente es de reino. Por ejemplo, estoy tratando de dar un ejemplo muy simple, ¿no? Entonces, la mente de Josué se limitó. Y así muchas veces. Yo soy profeta y todo se limita a la profecía. Todo es profético. Nosotros vemos culto profético, seminario profético, tiempos proféticos, vamos a hacer alabanzas proféticas, oraciones proféticas, ofrendas proféticas, vamos a dormir proféticamente. Por favor, hermano, nosotros tenemos que formarnos como hijos del reino. El don y el llamado, en ese sentido secundario. Porque una persona con una mente de reino, donde está establecido el reino de Dios en su vida, va a ser eficaz en el llamado que Dios le ha dado. Pastor, evangelista, maestro, padre, empresario, político, lo que sea. Abuelo, que también es un llamado. Entonces, todo eso, nosotros tenemos que tener una mente de reino más amplia que solamente el don y el talento que Dios nos ha dado. Amén. Entonces Josué tenía la mente limitada. ¿Ya? Vamos a ver. Josué también, por ejemplo, no tenía discernimiento o no tenía el sentir de Dios. Vamos a ver el números 11, 28, 29. Números 11, 28, 29. Dice, bueno, aquí está, por ejemplo, cuando Moisés ya no puede llevar la carga de ser el juez sobre el pueblo. Ya Dios había hecho de escoger, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Escoger, a líderes, ¿cierto? 1 sobre 1000, 1 sobre 100, 1 sobre 50 y 1 sobre 10, para que no llevara solo la carga con respecto a los juicios.
Pero la carga espiritual, ¿cierto? También Moisés tenía una sobrecarga. Entonces Dios crea otro grupo de personas, de líderes, que van a llevar la carga junto con Moisés, que no tiene que ver con el liderazgo solamente de juzgar cosas, porque eso ya estaba establecido, sino dice, escógete 70 varones, y yo pondré del espíritu que hay en ti en ellos, y no llevarás la carga tú solo, sino que ellos la llevarán contigo. Lo que el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús había seguido ese ejemplo, pero de una manera humana, y lo que se llama el Sanedrín, que era un grupo de estos 70 varones, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Obviamente que no necesariamente tenían la unción de Dios como en el caso de Moisés, porque para cada circunstancia que nos toca vivir tenemos que ver qué tipo de liderazgo hay que ejercer, ¿ya? Entonces, Dios le da esta orden a 70 varones, pero por algún motivo no pudieron venir a reunirse los 70 varones como Dios había mandado cuando iba a pasar del espíritu de Moisés a los 70 varones, y se habían quedado por lo menos 2 en el campo. Que en el versículo 27 del capítulo 11 de Números, ¿cierto? Dice que era Eldad y Medad. Y cayó sobre ellos también el Espíritu Santo, aunque no habían venido, y empezaron a profetizar en el campo. Versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro o siervo de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos, deténlos. ¿Por qué? Porque no habían venido al llamado, haber sido convocados, algo tiene que haber pasado, quizás estaban muy lejos o no sé. Pero cayó también sobre ellos el Espíritu y empezaron a profetizar. ¿Y qué le responde Moisés? Dice, y Moisés respondió, versículo 29, ¿tienes tu celo por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Me entienden? Entonces no tenía el mismo sentir de Dios. Y nosotros, miren hermanos, en las escrituras dice, os daré pastores conforme a mi corazón. Entonces nosotros, esto es para los pastores. Ya puede ser para todos los ministros. Pero hermanos, usted tiene que tener el corazón conforme al corazón de Dios para ministrar el reino. Es que yo no soy pastor, yo no tengo ese llamado, yo no soy profeta, yo no soy evangelista, yo no soy apóstol, yo no soy aquí, yo no soy líder, no estoy ni ahí con eso, no siento el llamado, no siento absolutamente nada. Usted tiene el llamado y la responsabilidad de ministrar el reino en cada aspecto de su vida. ¿Es papá? ¿Madre? Ahí tiene que ministrar el reino. ¿Es abuelo? ¿Abuela? ¿Es tío? ¿Es tía? ¿Es hijo? ¿Es hija? ¿Es trabajador? ¿Es lo que sea? Ahí tiene el deber de ministrar el reino de Dios. Y para eso necesita ser conforme al corazón de Dios. Para que cuando tenga que aplicar justicia, la aplique no según su pensamiento, sino el pensamiento de Dios. La Biblia dice, tenemos la mente de Cristo. Dice de que somos transformados a su imagen. Amén. Estamos en el nuevo pacto. Dios vive dentro de usted. No necesita ser un líder para tener el sentir de Dios. Por lo tanto, es más responsabilidad, porque usted tiene que obrar conforme al sentir de Dios. Y Josué no tenía el mismo sentir de Dios, porque era inmaduro. Pero Moisés sí, dice, quisiera Dios que todos fuesen llenos del Espíritu de Dios. Porque ese era el sentir de Dios, era el mismo sentir de Moisés. Porque el sentir de Moisés se había acoplado al sentir de Dios. Y ahí vemos la madurez en el ministerio de Moisés. Y la inmadurez en Josué, porque todavía era un joven que estaba en entrenamiento. Y ojo, ¿tenía el llamado? Sí lo tenía. Nosotros vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 3:28, que lo dice el mismo Moisés, que dice, y manda a Josué, y anímalo, y confórtalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Es lo que le dice Dios a Moisés. Entonces, ¿tenía el llamado?
sí tenía el llamado. Y es más, no solamente tenía el llamado, sino que tenía espíritu. Vamos a ver el mismo Deuteronomio 34:9. No, vamos a ver uno antes, para que no piensen que al final de la carrera Moisés. Número 27:18. 27:18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Qué había en él? Espíritu. Entonces, ¿había llamado genuino de Dios? Sí. ¿Había espíritu de Dios? Sí. Pero era inmaduro. Entonces, Dios sabía las limitantes que tenía. ¿Ya? Como ya les dije, Josué era un guerrero. Y era el servidor de Moisés, como ya lo vimos, ¿cierto?, en un pasaje. Dice de que nunca se apartaba del tabernáculo. Y era un servidor de Moisés. Uno de los jóvenes que estaban con Moisés, pero este estaba siempre en el tabernáculo, es uno de los que subió con Moisés al monte. Probablemente en cierto lugar Josué, ¿cómo se llama?, se quedó atrás, probablemente. Pero estaba con Moisés en todo momento, era un servidor. ¿Ya? Tenía el llamado. ¿Qué más? Era fiel. Nosotros vemos que Dios da testimonio cuando son enviados los 12 espías, y los 10 espías dicen, es que no podremos con esta tierra. Él y Caleb, ¿cierto?, rasgan su vestido y dicen, pero ¿por qué están con temor si Dios nos va a dar la tierra? Si Jehová está con nosotros. Porque vieron gigantes, ciertos muros grandes, entonces entró temor en el pueblo. Y Dios da testimonio de él. Y dice, Caleb y Josué fueron perfectos delante de mí. Y hay otras versiones que dicen, fueron fieles delante de mí. Era fiel, pero aún estaba en un proceso de madurez. Entonces, hermano amado, tenemos que tener el sentir de Dios. Puede tener el espíritu, puede tener el llamado, puede ser un servidor, puede ser fiel, puede tener el talento, puede tener el don, todo lo demás. Pero tiene que tener el sentir de Dios. Tiene que tener la mente de reino en todo lo que hace. Como papá, como mamá, como jefe en un trabajo, trabajador en un trabajo, en todo lo que hace. Y ahí tenemos que esforzarnos y ser valientes. Entonces, esta condición en Josué lo limitó hasta cierto punto. Pero Dios le había prometido, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y esa es la promesa que Dios nos da. Que aún las limitantes que tú tengas, Dios va a obrar siempre para que te desarrolles. Y con esto vamos a terminar. Vamos a ver un error que cometió Josué. ¿Cierto? Uno de los quizás dos grandes errores. Nosotros vemos que ya Josué se empodera, ¿cierto?, en cierta manera, porque uno puede decir, ¿cómo un guerrero que pelea con una espada, una batalla, podría tener temor? Porque el temor se manifestó en algunas de las cosas que vamos a ver ahora. Porque muchas veces el temor se manifiesta en arrogancia, como ya vimos en cierta manera en el caso de Pedro, y lo vamos a ver después en otro estudio en el caso de Saúl. Entonces, nosotros vemos de que se empoderó, dijo, ya Dios está conmigo, ya me ha dicho no temas, esfuérzate, sé valiente, etcétera, etcétera, y todo lo que él me diga, y Dios le hablaba, ¿sí? Tenía revelación de Dios, sí, pero aún así eso no garantiza que no te vas a equivocar. Entonces, nos encontramos de que Dios le ordena cruzar el Jordán. Le da instrucciones específicas, las cumple, Dios frena el Jordán, caso notorio en todo el pueblo que iba a ser conquistado, porque todos se dieron cuenta que el Jordán, que era un tremendo río, dejó de fluir agua de un momento a otro. Hasta que pasó todo el pueblo de Israel. Después le da instrucciones específicas para confrontar y poder vencer a Jericó. Y Dios le dice, yo la he entregado en tu mano. Destruirán todo, no dejarán nada, ni a nadie con vida. Solamente a Rahab, la ramera, con la cual los mismos hijos de Israel habían juramentado que no la iban a matar a ella y a su familia. Y de hecho, de ella viene la genealogía de Jesús. ¿Ya? Bueno, nos encontramos que dan vueltas alrededor de
de ¿cómo se llama? La ciudad, ¿cierto? Y como todos saben, ¿cierto? Al séptimo día caen los muros de Jericó y el pueblo se abalanza y destruye a todos los de Jericó. Sin embargo, en el capítulo 7 de Josué nos encontramos de que el pueblo había prevaricado. En el versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabí, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y aquí vemos una falta de discernimiento total de Josué. Entonces, como se encendió la ira de Jehová, el pueblo, ¿cierto?, tenía que ahora confrontar a otro enemigo. Y dice: y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Fue una buena decisión, fue una instrucción divina, después que Dios le había dado instrucciones tan específicas. Así pasarán los sacerdotes, cuando pongan el pie, ¿cierto?, en el río se va a detener, cuando den tantas vueltas aquí, tantas vueltas allá, después van a gritar, y después, habiéndole dado Dios tantas instrucciones, él tomó una decisión, porque ya estaba empoderado con esta tremenda victoria, ¿cierto? Ya había ganado confianza en sí mismo y mandó a esta gente a reconocer Jai. ¿Fue una buena decisión? Nosotros vemos de que cuando Moisés envía a los 12 espías, ¿habrá sido realmente una orden directa de Dios? Bueno, pero estamos viendo este caso. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, mas suban como 2000 o como 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos. Entonces, habiendo Dios hecho tantas proezas con ellos, con unas murallas tremendas de Jericó que eran impenetrables, famoso Jericó por ser impenetrable, ¿cierto? Porque tenían unas murallas, ¿cierto? Y Dios las derribó. Y ahora que se encontraban con un ejército pequeño, no que vayan 2000, 3000, porque son poquitos. Que el pueblo no se fatigue. ¿Qué muestra eso, hermanos? Confianza en sí mismos. Pese a lo que había hecho Dios con ellos, había en ellos una confianza en sí mismos. Y nosotros nos podemos empoderar muchas veces en nosotros mismos o en lo que nosotros hayamos hecho, y nos olvidamos de que lo que hemos podido lograr lo ha logrado la gracia de Dios y no nosotros. Yo, ¿cómo se llama? Escuché a un pastor, hermano, que ya tenía años en el ministerio, una vez hablar sobre, ¿cómo se llama?, liberación, como el experto de liberación, y muchos lo encontraban el experto de liberación de Chile, ¿cierto? Una vez hablar: no, pero ahora los tiempos han cambiado, hablándole a un apóstol que era experto realmente, ¿cierto?, en liberación. Los tiempos han cambiado. Ahora, cuando hay un caso de liberación, ¿cómo se llama?, de repente yo envío 2 ángeles nomás y que ellos terminen de ministrar porque yo tengo que hacer otras cosas. Llega a ser hasta ridículo, infantil. ¿Por qué? Porque empezamos a poner nuestra confianza en nosotros, en mi talento, en mi don. Yo lo hice como esposa, yo lo hice como esposo, yo lo hice como papá, yo lo hice como mamá, yo logré este trabajo, yo logré esto. Y nos olvidamos que es la gracia. Y ponemos confianza en nosotros mismos y tomamos malas decisiones. Entonces había confianza en ellos mismos, no solo en Josué, sino en el pueblo. ¿Ya? Entonces, nos encontramos: y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai, y los de Jai hirieron de ellos como 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sabarim, y los rompieron a la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo, y vino a ser como agua. Y aquí está el tema. Cuando nosotros nos empoderamos malamente, y de esto está lleno: no, es que tú eres el llamado, lánzate nomás, y aquí si tú puedes. Y la misma iglesia muchas veces alimenta el yo. Cuando usted tiene que entender que usted no puede. El que puede es Dios en usted. Esfuércese y sea valiente, no en sentirse empoderado, empoderada, que usted lo puede lograr porque Dios te dio el llamado, porque Dios me llamó, porque soy un llamado, porque soy un ungido, porque Dios me dijo que voy a ir a las naciones, porque Dios me dijo que me va a dar la victoria. Empodérese y esfuércese y sea valiente, lo mismo que le dijo Dios a Josué: en que guardes aquesta ley,
aquesta palabra, de que todo lo que está escrito en ella tú lo estés haciendo y estés siendo conforme a aquello. En eso invierta sus esfuerzos y la gracia va a fluir. Por ejemplo, si tengo que enfrentar una situación, en vez de empoderarme, en vez de ocupar convicciones psicológicas, es que tú puedes, confía en ti mismo. No, es que yo no confío en mí mismo, porque el día que confíe en mí mismo, voy a estar en contra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ellos confiaron en sí mismos. ¿Y qué pasó? Perdieron la batalla. Por eso muchas veces nosotros nos desanimamos cuando actuamos por presunción. No, es que como Dios estuvo conmigo y aquí que allá, ahora yo me lanzo y cuando me lanzo fracaso. En una enfermedad, en una crisis, fracaso. ¿Y qué digo? Dios me abandonó y mi corazón se hace como agua. Ya se va todo el empoderamiento que tenía. ¿Y a quién le echó la culpa? Dios no está conmigo. Dios me falló. Y lo hizo Josué. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Usted dirá, qué piadosos, se humillaron ante Dios, pero no. Vamos a ver lo que estaban haciendo y lo que Josué como líder estaba influenciando sobre los líderes de Israel. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos del amorreo que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado en la otra parte del Jordán. ¿Qué muestra esto? Una evidente contaminación e influencia del pueblo de Israel que había sido muerto en el desierto. Que cada problema que tenían viendo la mano de Dios le decía, ¿para qué nos trajiste aquí, Dios, a morir al desierto? Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. El mismo sentir y el mismo pensamiento, teniendo el llamado, teniendo revelación divina, teniendo espíritu, teniendo talento, teniendo el don, habiendo Dios obrado junto con él para cruzar el Jordán, derribar Jericó, y tenía todavía este pensamiento, que era nefasto. Entonces cuando se postró en tierra, se postró en forma de reclamo. Y a veces nosotros oramos así, en forma de reclamo. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no cambias si se supone que estás conmigo? Entonces, nos encontramos que ahí se está manifestando el temor. El temor a caer derrotados de los enemigos, cosa que no tenía Moisés. Porque no hay mal que no tenga una causa, o no hay maldición sin causa. Amén. Versículo 8. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Está confrontando a Dios. Y aquí les voy a mostrar un tema porque, primero, es un reclamo. Está contaminado de su generación. Así nosotros muchas veces estamos contaminados del mundo. Y la iglesia está lleno de eso. Confía en ti mismo. Dale nomás. Tú puedes, hermano. A mí me lo han dicho. Dale nomás, que tú eres acá. Y gracias a Dios, que Dios... Yo viví esa cuestión de la arrogancia y de la soberbia. Y yo sé que tengo luchas con ello. Yo todos los días tengo que cargar esa cruz. Porque sé de que esa es una de mis debilidades, el creerme el cuento. Porque de ahí me rescató Dios, de espíritu de anticristo, espíritu de orgullo, espíritu de falso profeta, espíritu de falso maestro, de falso pastor y cuantas otras cosas más. Entonces yo tengo que cargar esa cruz y el día que deje de confiar en Dios y cargar esa cruz probablemente me envanezca. Entonces yo no puedo confiar en mí mismo porque sé de lo que soy capaz y aún más quizás de lo que sé. Entonces, no es que confíese nomás, láncese. No, si no es eso. Si yo, no tengo temor, ¿cierto?, a lanzarme a dónde. Yo tengo temor de estar haciendo lo que Dios quiere que haga en este momento. Ni por un título, ni por un reconocimiento, sino de estar haciendo y enfocar mis esfuerzos en hacer lo que dice aquesta ley. En todo lo que soy. Soy esposo, soy padre.
soy un hijo de Dios. Y por gracia de Dios, ministro lo que Dios me ha dado de gracia. Entonces, nos encontramos aquí con un reclamo y con una imitación. Y vemos de que aquí faltaba discernimiento, porque Josué no pudo discernir que la ira de Dios se había encendido en contra del pueblo de Israel. Entonces, ante la incertidumbre de qué es lo que está pasando, por qué caímos, el temor, nosotros nos volvemos contra Dios. El temor y la incertidumbre nos hace reclamarle a Dios, volvernos contra Dios. Y nos ciega porque no nos damos cuenta de cuál es la causa de lo que estamos viviendo. Y no la podemos resolver, sino que nos metemos en el temor, en la lástima propia, y nos amargamos con Dios. Y nos quedamos en ese círculo. Y ese círculo no nos deja ver la causa, que es fácil de resolver. Nosotros vemos que Moisés tuvo, de que Josué no fue por casualidad que se postró así y le dijo estas palabras a Jehová. No. Vamos a Números 14, 10, que no lo vamos a poder leer entero, pero les voy a contar el contexto. Números 14, 10. Aquí estamos viendo que el pueblo se vuelve a rebelar contra Moisés, contra Dios. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, a Moisés y a Aarón. Mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Y Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los fariseos, o sea, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu fortaleza. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: porque no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Vemos que Josué está imitando algo, pero sin entendimiento, sin la profundidad, sin entender por qué Moisés lo hizo. Moisés tenía la claridad para discernir la causa que el pueblo había pecado, y se postró y le dijo al Señor, cierto, algo muy parecido: ¿qué van a decir de ti los egipcios? ¿Qué van a decir acá? Etcétera, etcétera. Pero en forma de intercesión, en forma de aquietar la ira de Dios, porque discernió que se había encendido la ira y lo hizo en intercesión para salvar al pueblo. Pero Josué no lo hizo así. Muchas veces nosotros copiamos cosas. Es que yo sé predicar como el hermano aquel, es que cuando yo predico es como este, o cuando yo soy mamá o cuando yo soy papá, y copiamos cosas y tratamos de adornarnos externamente de cómo debería ser un cristiano. Muchas veces uno habla, ¿cómo se llama?, con gente: sí, estamos bien fortalecidos en el Señor y confiando en el Señor, cuando tienes un montón de luchas dentro. Entonces está bien que yo tengo que decir que estoy confiando en el Señor, ¿cierto?, en el momento de la tribulación. Pero mira, hermano, ¿sabes qué? Realmente estamos mal y con luchas, pero estamos confiando porque sé de que Dios está con nosotros. Pero muchas veces adornamos algo porque nos gustan más las apariencias, ¿cierto? Mostrar que somos fuertes. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Dice: diga el débil, fuerte soy, pero no es que usted diga, ¿cierto?, una frase: no, yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte. No, diga el débil, o sea, tenga la convicción de que cuando soy débil, entonces soy fuerte, como lo explica la Biblia cuando lo habla Pablo. Entonces nos encontramos con este que le copió a Moisés, ¿cierto?, pero
solamente externamente. Entonces, por eso que en el versículo 10 Jehová le responde. Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué te estás postrando así? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás rogando? ¿Estás intercediendo? Porque así no lo hacía mi siervo Moisés. ¿Por qué estás postrado así? A ver, ¿qué pasa? Y hacemos una calamidad muchas veces y nos enrollamos en algo que es fácil de discernir, pero no lo podemos discernir porque estamos limitando nuestra visión. Y Josué todavía tenía una visión limitada, a ser simplemente un guerrero y todo lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, el versículo 11, Dios le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado. Y ahí Dios le revela recién cuál es la causa, hasta que encuentran al culpable, ¿cierto?, a Acán, y terminan matándolo, ¿cierto?, como Dios había mandado en la ley, y ahí recién confrontan al pueblo. Pero vemos la fidelidad de Dios, capítulo 8, versículo 1. Y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai, el mismo pueblo que los había derrotado. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Entonces nosotros vemos la fidelidad de Dios porque aún en estas limitantes, Dios es fiel en instruirlo, en hacerlo crecer, en desarrollarlo. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, sacarnos de nuestras limitantes, desarrollarnos, instruirnos. Pero nosotros tenemos que admitir que somos limitados. Y aquí Dios le dice, sube a Jai con todos los hombres de guerra. No con 2.000 o 3.000, porque la confianza no está en ustedes, está en mí que voy en medio de ustedes. Y aquí sí hay instrucción de Josué. Y no es el único error que comete. Amén, amados. Entonces, no nos dejemos limitar. Esfuérzate y sé valiente, porque este temor que se manifiesta cuando confrontamos las cosas donde tenemos que ministrar el reino, nos limita. Josué era un guerrero, era valiente para pelear, ¿cierto? Y yo puedo ser muy valiente en muchas cosas, pero si no resuelvo estas cosas, este temor me va a limitar. Amén. El próximo domingo vamos a hablar de el otro error de Josué y en qué terminó este gran hombre de Dios, Josué. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por poder compartir de tu palabra. Te pido, Señor, que realmente podamos entender que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en querer cumplir, en querer agradarte en cada aspecto de nuestra vida, en tratar con diligencia y cuidado y enfocar nuestros esfuerzos en que en todas las cosas que hagamos y que nos toque hacer, nos esforcemos y seamos valientes, no temamos ni desmayemos, en que lo estemos haciendo conforme a tu voluntad. Te lo ruego, Señor, abre nuestro corazón, Padre, porque somos limitados, podemos tener el llamado, podemos tener los dones, los talentos, Señor, pero no queremos caer en confiar en nosotros mismos, en limitar nuestra mente y nuestro corazón. Queremos tener una mente de reino, Señor. Queremos realmente que tú, Señor Jesucristo, puedas ejercer tu autoridad y tu reino desde nuestro corazón, desde nuestro interior. Que nosotros podamos ser gente que hace tu voluntad. Ayúdanos, Señor, despeja nuestra mente. Rompe todas las estructuras, Señor, que muchas veces nos atan y nos limitan, Padre. Porque confiamos en que tú eres fiel, que has hecho un pacto eterno por medio de Jesucristo de recibirnos como Padre, Señor, y que nos vas a llevar a que seamos participantes de tu justicia, de tu santidad. En tus manos estamos seguros, Señor, en tu fidelidad, no en la nuestra, Señor, sino en la tuya, Padre. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que nos corrijas, que podamos seguir avanzando, que no nos quedemos en el error, sino que nos podamos levantar y seguir adelante, buscando tu instrucción en todo lo que hacemos, Padre. Porque no es de nosotros la guerra, sino tuya, Señor. A todo le podemos hacer frente porque tú nos fortaleces, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.